A ver, pensemos en esto. ¿Qué es mejor? ¿Una historia que sigue y sigue o una que tiene un final perfecto? Bueno, la historia de Tulip Olsen en Infinity Train tiene una respuesta magistral a esa pregunta. Y hoy vamos a desglosar por qué su arco narrativo es, sin duda, uno de los más completos y satisfactorios que existen. Esta frase, lo resume todo, ¿no? Es que, piénsenlo, ella intenta abordar el caos de la vida con la única herramienta que domina a la perfección, la lógica. Pero claro, aquí está el truco. Su verdadero crecimiento, su verdadera transformación, solo puede empezar cuando esa herramienta, inevitablemente, se le rompe en las manos. Y es que para entender a Tulip, de verdad no hay que pensar en su historia como una simple aventura de fantasía, no. Hay que verla como lo que es en el fondo, un viaje interno profundísimo disfrazado de otra cosa. Es casi como un caso de estudio psicológico. Bueno, conozcamos a nuestra protagonista, Tulip Olsen. Tiene 13 años, aspira a ser programadora de videojuegos y es increíblemente analítica y lógica. O sea, una mente brillante. Denle cualquier problema lógico y ¡pum!, lo resuelve. Pero, y aquí está el meollo del asunto, el conflicto que de verdad la define no es un algoritmo. Es algo mucho más caótico e imposible de resolver. El reciente divorcio de sus padres. Y aquí hay algo que es crucial entender. Su amor por la lógica no es solo un hobby, ¿saben? Es un mecanismo de defensa, un verdadero escudo. Ante todo el caos emocional del divorcio, ¿qué hace ella? Intenta aplicar orden. En lugar de procesar y sentir el dolor, trata de depurarlo, como si fuera un error en un programa. Su refugio es ese mundo predecible de la programación, lejos de la inestabilidad de sus emociones. Y aquí viene la gran ironía del destino, ¿no? En su intento desesperado por huir, termina justo en el lugar donde más necesita estar. Porque el tren infinito, bueno, digamos que no es un lugar para escapar. Al contrario, la va a obligar a enfrentarse a todo eso de lo que intenta huir. ¿Por qué qué es este tren infinito? No es solo un escenario de aventura misterioso. Pensemos en él como un entorno terapéutico gigante, un lugar diseñado específicamente para el crecimiento psicológico. Cada vagón, cada universo que atraviesa, es en realidad un desafío que refleja los problemas internos de la persona que está a bordo. Claro, fiel a su forma de ser, ¿cuál es la primera pregunta de Tulip? Una pregunta puramente lógica. ¿Cómo salgo de aquí? Su mente de programadora no ve un misterio, ve un sistema, un juego. Y su primer instinto, obviamente, es encontrar la regla, la condición que le permita ganar y salir. Y la respuesta a primera vista parece sencilla. Ahí está, un número brillante en su mano. La regla es que ese número debe llegar a 0. Y, listo, ese se convierte en su único objetivo. Es lo que impulsa toda la primera parte de la historia. Para Tulip, ese número es su puntaje. Es el marcador de su progreso. Es el dato que tiene que optimizar. Y es justo aquí donde comienza su error fundamental. Tulip está convencida de que el tren es un gigantesco rompecabezas lógico que puede resolver con su inteligencia. Pero la realidad es que desde el mismísimo principio está jugando al juego equivocado. Ella aplica su lógica a cada vagón que encuentra, siempre buscando la solución más eficiente, la más directa. Está segurísima de que si logra superar cada desafío, su número va a bajar. Pero lo que no entiende es que el tren no está midiendo su ingenio, para nada. Está midiendo su capacidad de sentir. Y aquí es donde vemos el choque frontal de dos mundos. Por un lado, la suposición de Tulip, si resuelvo acertijos, mi número baja. Lógico. Pero por otro, está la realidad del tren. Su número solo disminuye cuando se enfrenta a sus emociones. La evidencia es clara, ¿no? El número baja cuando expresa vulnerabilidad genuina, o cuando actúa de forma desinteresada para ayudar a sus amigos, One y Atticus. El tren le está enseñando, a la fuerza, que el progreso no está en la lógica fría, sino en la vulnerabilidad. Y bueno, como pasa en toda buena terapia, al final llega un momento de quiebre. Ese punto en el que la vieja forma de pensar simplemente ya no sirve. Y la verdad emocional, se abre paso a la fuerza. Este punto de inflexión, este catalizador para su cambio, llega cuando Tulip se enfrenta a su propio reflejo. Un personaje que se niega a ser solo una copia y exige su propia identidad. Al hacer esto, obliga a Tulip a enfrentarse a la empatía de una forma que nunca antes había hecho. De repente, ya no puede tratar a los demás como si fueran piezas en su juego personal. Tiene que reconocer que hay otro ser ahí, con sus propios sentimientos y su propia autonomía. Y este es, sin duda, su clímax emocional, el momento en que el tren la obliga a dejar de buscar la respuesta correcta. La fuerza a hacer algo mucho más difícil, aceptar la dura verdad, aceptar la realidad. Tiene que, por fin,
aceptar el dolor y la confusión que su lógica se había esforzado tanto en mantener a raya. Y aquí está su gran revelación, la que lo cambia todo. Tulip por fin entiende que el problema más grande de su vida, el divorcio de sus padres, no es algo que ella pueda arreglar. Y más importante aún, que no es su responsabilidad hacerlo. Su verdadero crecimiento no viene de encontrar una solución mágica, sino de aceptar los límites de su propio control y de liberarse de esa carga autoimpuesta de tener que arreglarlo todo. Todo esto nos lleva a la gran pregunta, la que muchísima gente se hizo al terminar de ver la primera temporada. Si Tulip es un personaje tan increíble, ¿por qué su historia termina ahí? ¿Por qué se acaba? Bueno, desde la perspectiva del tren, la respuesta es simple y definitiva. Su número llegó a 0, fin. Su terapia, por así decirlo, estaba completa. El trauma emocional que la llevó al tren fue sanado, su viaje simple y llanamente había terminado. Pero, claro, para quienes veíamos la serie, la pregunta seguía ahí. ¿Por qué tenía que terminar? ¿Por qué no traerla de vuelta? En un mundo donde todo tiene secuelas y universos expandidos, ¿cómo es que dejan ir a un personaje tan querido? ¿Acaso no había más historias que contar con ella? La respuesta más clara y definitiva a esto viene del propio creador, Owen Dennis. Escuchen lo que dice. Cuando escribes un personaje principal, básicamente escribes sobre alguien que tiene un agujero en el alma. Para que al final de la historia la satisfacción sea completa, el agujero debe llenarse por completo. Uf, qué frase. Piénselo. Traerla de vuelta significaría básicamente tener que crearle un problema nuevo. Romperla otra vez, inventarle un nuevo trauma solo para tener una trama. Y esto no solo se sentiría artificial, sino que le quitaría todo el poder a su viaje original. Su verdadero final feliz no es tener otra aventura. Su final feliz es la integridad de su historia, que está perfectamente completa. Así que, con todo esto, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué es más poderoso? ¿Una historia que nunca termina o una que está perfectamente completa? En una cultura que parece obsesionada con las secuelas, la historia de Tulip Olsen es un recordatorio increíblemente poderoso de que, a veces, el acto narrativo más valiente y el más satisfactorio de todos es simplemente llegar al final.